Palabra entonces del Señor. En el libro de Efesios estamos estudiando una serie que la hemos denominado Imitar a Dios o Imitadores de Dios. Y Efesios capítulo 5, el versículo 1, nos dice la escritura así, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Como hijos qué? Amados. El texto es muy sencillo, pero es un encabezado de mucha profundidad. Y nos dice de que así como un hijo imita a su padre, así mismo los hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo a imitar a nuestro Padre Celestial. Aló. Amén. Eso es lo que hemos estado reforzando en nuestro corazón y en nuestra mente. Que así mismo nosotros como hijos de Dios imitemos a nuestro Padre Celestial. Ahora, hemos dicho que para imitar a alguien, en este caso imitar a Dios, obligatorio conocer a Dios. No podemos imitar a Dios sin conocerle. Tenemos que ir conociendo cómo es Dios y en qué quiere Dios que yo lo imite. Entonces hemos estado hablando de que es necesario imitar a Dios en la forma de perdonar. Durísimo, ¿no? Vimos esa. Perdonemos como Dios perdona. Silencio total. Que hay que amar como Dios ama. ¿Cierto que sí? Que hay que ser santo como Dios es santo. ¿Cierto que sí? Y nosotros encontramos este mismo principio, lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, en toda la palabra de Dios. Cuando uno se agarra a escudriñar las Escrituras, se da cuenta de que esa es la voluntad de Dios. Para que llegue cada uno de los hijos de Dios un día, lloren por lo que Dios llora. Y rían por lo que Dios ríe. Qué lindo el día que uno llegue a hacer eso. ¿Sí? Que no le saque lágrimas lo que no le debe sacar lágrimas a uno. Llorar por lo que el Señor llora. Y reír por lo que el Señor ríe. Amén. Entonces hemos estado hablando de que es necesario imitar a Dios. Hoy vamos a tomar la introducción entonces del versículo 8 donde vamos. Y vamos a mirar otra área en la que Dios quiere que nosotros lo imitemos. Y el versículo 8 nos dice así: porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo eras, ¿qué? Tinieblas. Mas ahora sois, ¿qué? ¿Sois qué? Luz. Dice, en el Señor. Y luego dice, andad entonces como hijos de ¿quién? Nosotros, todos los que oído esto, todos los que no conocemos de Dios, ¿cierto? Todos los que habíamos rechazado a Dios en un entonces, dice la Escritura, estábamos en un grupo que le llama Dios tinieblas. Antes éramos tinieblas. Ni siquiera dice que estábamos en tinieblas, no, éramos la esencia de las tinieblas. Pero luego que una persona recibe a Cristo, una persona conoce a Cristo, el Señor, recibe a Dios, ¿cierto? Y comienza a ser parte y comienza a darle lugar a Dios en su vida, dice que se convierte en luz. ¿En qué se convierte? Luz en el Señor. Se convierte en luz y dice que como ahora somos luz en el Señor, entonces pues lo coherente, lo lógico es que andemos o caminemos o vivamos nuestra vida diaria como hijos de luz. Amén. En eso Dios quiere que nosotros nos centremos y que nosotros podamos mirarlo. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Al leer tu palabra y a escuchar la predicación podemos escuchar tu voz. Oramos, Señor, para que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas estén dispuestas para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra
lleve a cabo la obra, que edifique, que exhorte y que también consuele y corrija nuestra vida. Señor, gracias. Creemos que todo aquel que escuche la palabra de Dios lleva fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Y vamos entonces hoy a desarrollar una parte introductoria que nos va a ayudar a pensar en lo que Dios quiere hablarnos, y es imitadores de la luz de Cristo. ¿Imitadores de qué? De la luz de Cristo, ¿no es cierto? Entonces hemos estado hablando y ahora empezamos con esta nueva sección donde nos habla justamente y se centra en que imitemos a Dios en los términos de vivir en luz. Vivir en luz. Eso es lo que Dios quiere. Y hemos estado diciendo entonces que para imitar a Dios, ¿cierto? Nos tenemos de conocer a Dios, conocer estas dimensiones de Dios, estas características de Dios que nos ayuden a nosotros también como hijos de Dios a reproducirlas, a copiarlas y establecerlas en nuestra vida diaria. Ese es nuestro trabajo en el Señor. Y imitar a Dios significa para un creyente que debe participar de la luz de Dios y luego reflejarla. Por eso estamos cantando lo que estábamos cantando, ¿cierto? Entonces, mirando eso, vamos a mirar hoy justamente qué es lo que necesitamos para andar fielmente la luz de Dios. ¿Qué necesitamos para hacer luz? Para hacer luz, ¿qué necesitamos? Entonces, en primer lugar, para que seamos luz, necesitamos conocer la verdadera fuente de la luz. ¿Y la verdadera fuente de la luz es quién? Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la verdadera fuente de la luz, también pues debemos de decir que hay falsas fuentes de luz. Porque si hay una verdadera es porque hay que, también hay falsas. Entonces, vamos a mirar que Cristo siempre fue llamado luz. Cristo fue llamado y fue identificado con la luz. Siempre. Y antes, por ejemplo, de venir, cuando el Hijo de Dios vivía en la eternidad, ¿cierto? Y todavía no había venido aquí a la tierra, ya la palabra de Dios hablaba de que Él, su misión y su característica principal era traer la luz. Mire lo que dice Mateo 4, versículo del 12 al 16, hablando de un profeta. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, mire, esta es la clave aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías había hablado hacía unos 800 años antes de Cristo. El profeta Isaías, el Espíritu de Dios le había permitido ver que cuando el Hijo de Dios se hiciera carne o viniera en persona aquí a la tierra, Él iba a ser identificado con una función clave en su vida. 800 años antes, y ya se sabía que el Hijo de Dios iba a traer aquí a la tierra. Y a través del profeta Isaías, mire, cuando dijo, ¿qué había dicho? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea, los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué les pasó? Luz les resplandeció. Tremendo. A mí una de las cosas que me llama la atención de nuestro Dios
es que Dios, antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, ya Dios había mostrado la agenda de lugares y de tiempo y de la tarea que tenía que hacer su Hijo. Eso me enseña a mí algo. Hay veces nosotros vivimos aquí en la tierra y no nos damos cuenta que nuestra vida está planeada por Dios. Hay muchas personas que les cuesta creer que nuestra vida está planeada por Dios. En el caso de Jesucristo, que es el ejemplo máximo del plan de Dios, la vida de Cristo ya estaba planeada. Y dice la palabra de Dios, por eso fue que Jesús dejó ese sitio, se fue para otro, luego se fue para otro, luego se fue para otro, porque todo eso ya estaba planeado en la agenda de Dios. Eso me consuela saber de que Dios tiene el control de nuestra agenda. Y que Dios sabe todos los lugares, los tiempos y los propósitos de nuestras vidas. Dios conoce perfectamente por qué teníamos que estar en tal lugar, por qué teníamos que conocer a tal persona, por qué teníamos que pasar. Dios sabe perfectamente, porque hay momentos donde nosotros pasamos por valles y también por montañas de éxito. Y Dios sabe que en todos esos lugares que pasamos aquí en la tierra, Dios los planificó para formarnos, para un propósito, para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el caso de Jesús, dice la escritura de que Jesús, antes de venir a la tierra, ya fue, cierto, profetizado de que Él venía a traer gran luz. Una luz que resplandece a aquellos que se acercan a Él. ¿Y cómo estaban en esa condición? Dice la escritura, el pueblo asentado en tinieblas. Va a haber una gran luz. Yo bendigo a tu familia con esta palabra. Yo alcanzo a tus hermanos, alcanzo a tus padres, alcanzo a tus hijos que todavía las tinieblas están operando en ellos. Yo oro a Dios para que esta palabra les alcance, y yo proclamo que ellos, a pesar de la condición de vida, van a ver una gran luz. Yo oro y le pido a Dios que este texto alcance tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu parentela que tal vez aún esté asentada en región de sombra de muerte. Yo proclamo que la luz les va a resplandecer y Cristo será su Señor y su Salvador. Que alguien reciba esa palabra con fe, amén. ¿Cuántos lo creen de verdad? Ahora, también cuando ya Jesús vino, el mismo Jesús se identificó con la luz. Por ejemplo, miren lo que dice el siguiente texto en la palabra del Señor, Juan 9, hablando de Cristo, cuando Él ya es encarnado, cuando ya está aquí en la tierra, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Dice el texto así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿a quién? A este mundo. Qué hermoso que Dios haya dejado la eternidad, que haya dejado sus atributos de Dios, y se vino por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, a hacerse como uno de nosotros. Impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Eso me impresiona, siempre que lo digo me impresiona. Cómo Dios, por amor a nosotros, para venir a rescatarnos, a redimirnos, se hace igual a nosotros y deja, ¿cierto?, en stand-by sus atributos divinos y se hace como un ser humano en la persona de Jesús. Y dice la escritura que esa luz verdadera que alumbra ¿a cuántos? A todo hombre, venía a este mundo. Y eso nos enseña la palabra de Dios, esa luz verdadera, porque también las hay que falsas. Nosotros los mensajeros de Dios, nuestra mayor obligación es que todo mensaje nosotros lo dirijamos a Cristo, que es la luz verdadera. Cuando una persona, entre comillas, que se hace llamar mensajero de Dios,
dirige la atención de las personas a un hombre, a una religión, a una filosofía, los está dirigiendo a una luz falsa. La luz verdadera se llama Cristo. Es la luz genuina, la luz verdadera, dice la palabra, así lo enseña la Escritura. Y sabe, dice la palabra que esa luz alumbra a todo hombre. Esa luz tiene el poder de alumbrar a todas las personas que se acerquen a Él. Si el mundo entero, si los más de 6.000 millones de habitantes tomaran la decisión de acercarse a Cristo, Cristo tiene la luz suficiente para cubrirlos, para abrazarlos, para alumbrarlos, para sacarlos de las tinieblas, para sacarlos de la muerte. ¿Cuántos lo creen de verdad? La luz de Cristo no es escasa, es abundante, tiene la capacidad de alumbrar a todo hombre. Dice la Escritura, y ahí nos habla entonces de que Cristo fue llamado luz antes de venir, estando aquí en la tierra fue llamado luz, y aun cuando murió y resucitó, Cristo siguió siendo la luz. Como lo vamos a mirar, dice el Hechos capítulo 26 versículo 23, dice que el Cristo, aquí el apóstol Pablo está dando un testimonio, está hablando de él y dice que el Cristo había de padecer, el Cristo había de morir en la cruz, dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y dice la Escritura que Cristo sí murió en una cruz, padeció el sufrimiento de una cruz, pero fue el primero en resucitar de los muertos. ¿Cuántos creen en un Cristo resucitado? En un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice que resucitó de los muertos. ¿Para qué resucitó? Para anunciar ¿qué? Luz al pueblo y a quién más, y a los gentiles. Entonces nos damos cuenta que toda la vida de Cristo, antes de encarnarse, en su encarnación, en su resurrección, en su exaltación, Cristo es la fuente de la luz. Cristo es la verdadera luz. Solo Jesucristo trae la luz de la salvación al mundo pecador. Dígame amén. Solo Jesucristo es la luz de la sabiduría para la oscuridad de la ignorancia. Dígame amén. Solo Jesucristo es la luz de la santidad para la oscuridad del pecado. Dígame amén. Solo Jesucristo es la luz de la alegría para la oscuridad del lamento. Dígame amén. Y solo Jesucristo es la luz de la vida para la oscuridad de la muerte. ¿Cuánto le dan un aplauso a la luz que es Cristo nuestro Señor? Amén. 2. Para que seamos luz necesitamos practicar la verdad. ¿Qué necesitamos? Practicar la verdad. El Señor nos dice entonces, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿Y qué hacen las personas que son luz? Practican la verdad. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, el mismo Jesús hablando, dice, y esta es la condenación. Porque hay veces las personas preguntan, ¿por qué Dios va a condenar? Y hay veces la gente dice que nosotros los predicadores amenazamos y atemorizamos enseñándole a la gente que Dios va a condenar a un grupo de personas. No somos nosotros. Mire, el mismo Jesús está hablando ahí. Y Jesús está explicando en qué consiste la condenación de una persona. ¿Por qué una persona va a ir a la muerte eterna? ¿Por qué una persona va a quedar en el infierno eterno? Y Él explica a Él. Y dice la palabra que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. La luz vino al mundo y los hombres que amaron. ¿Amaron qué? ¿Amaron más qué? Amaron más las tinieblas.
¿Eso será verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que el ser humano ama más? Por ejemplo, si nosotros comparamos ahorita, yo no tengo nada, ¿no?, contra el deporte, pero yo digo un ejemplo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, uno ve por qué una reunión como esta está con pocas personas y por qué, por ejemplo, hoy los colegios nocturnos, las universidades nocturnas, los deportes nocturnos en los estadios, aún los lugares nocturnos como discotecas, prostíbulos están llenos. ¿Y por qué las iglesias están vacías? Respuesta: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Mire lo que dice el siguiente texto. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? No le gusta la luz, odia la luz, aborrece la luz. Dice la palabra: y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Para que no sean reprendidas. No les gusta venir a la iglesia. Yo me acuerdo que un día, cuando recién inicié hace 20 años atrás, recuerdo que cuando hablaba de sanidad, de liberación, todo el mundo era feliz. Pero un día se me ocurrió hablar de adulterio, de infidelidad. Y claro, yo empecé a ver y a notar la cara de las personas que escuchaban ese mensaje y ya dejaron de volver a la iglesia. Y después pues uno ni cuenta se da, uno dice: bueno, pues a mí me toca, mi responsabilidad es predicar el amor de Dios y la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y uno se da cuenta, mire, no les gusta la luz. Porque cuando una persona está metida en algo malo y está metida en algo raro y está metida y enredada en el pecado, no le gusta que se lo señalen. No le gusta que la palabra de Dios le hable sobre eso. Le da jartera, ¿sí? Y no le gusta y dice: ay, qué jartera. Como a mí me gusta que hablen de sanidad, me gusta que hablen de prosperidad, me gusta que hablen de cómo criar a los niños, me gusta que hablen, ay, pero que no hablen del adulterio, que no hablen de la borrachera, que no hablen de la trampa. ¿Sí me hago entender? ¿Y sabe qué dice la escritura? Para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra de Dios. Y luego el versículo siguiente dice: mas el que practica la verdad, ¿qué hace? El que anhela empezar a colocar por obra la palabra de Dios viene a la luz, se congrega, busca a Dios para decirle: Señor, ¿qué es lo que debo practicar? ¿Qué es lo que estoy ignorando que no me está funcionando en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Señor, ¿qué es lo que debo obedecer? ¿Qué es lo que debo practicar? Dígame, hábleme la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La gente de la luz viene a la luz, ¿para qué? Para que le hable la verdad, y la verdad la establecen como su práctica, como su obediencia. Y entonces dice la escritura: para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Entonces aquí hay dos puntos. Uno, habla de los que rechazan la luz, ¿cierto? Y mire que es curioso, porque dice la escritura que los que rechazan la luz aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la gente aborrece la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así hay un grupo de personas, la verdad, es muy grande, muy grande. Es curioso, es como algo contradictorio. Es como comparar, ¿cierto?, a una persona, por ejemplo, una persona que está haciendo algo malo, una persona que está enredada, que está esclavizada del pecado y está perdida en la oscuridad, en las tinieblas. Deberían antes anhelar más la luz,
debería antes tener mayor necesidad de la luz. Pero ¿sabe qué es lo contradictorio? Lo contradictorio es que las personas aman más la oscuridad. Y la oscuridad daña. La oscuridad destruye. La oscuridad esclaviza. Pero dice la Escritura que la gente ama más la oscuridad. ¿Y sabe a qué se compara? Se compara como a un enfermo, por ejemplo, dice un enfermo terminal, ¿cierto? Un enfermo de alguna enfermedad terminal que quiere a su enfermedad, la ama. ¿Usted imagina uno yendo allá al hospital a cuidados intensivos y una persona que esté sufriendo un cáncer, que esté sufriendo un SIDA terminal, y vaya uno le pregunta a esa persona, vea, ¿usted ama su enfermedad? La respuesta lógica, ¿cuál es? ¿Cómo se le ocurre? Esa es una pregunta ni que debe uno hacer. ¿Cómo se le ocurre que yo llamar a esta enfermedad si esta enfermedad me ha debilitado, si esta enfermedad me ha postrado en una cama, si esta enfermedad me ha quitado el disfrute de mi familia, me ha quitado la capacidad de trabajar? ¿Cómo voy a amarla? Pero ¿sabe? Eso mismo dijo Jesús acerca de las tinieblas. Dice que los hombres amaron más las tinieblas. Es como si se hubieran aferrado. Las tinieblas paralizan, las tinieblas inhabilitan, las tinieblas oprimen, las tinieblas enferman, y la gente ama más eso que la luz. Tremendo como vivimos aquí en el planeta. Pero luego está la otra parte, ¿cierto? Dice que necesitamos practicar la verdad. Los que están en luz, los que vienen a la luz, practican la verdad. ¿Qué significa eso? Que cuando escuchan a Dios, le piden a Dios ayuda para practicar la palabra. De no solamente ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y entonces estos que practican la verdad comienzan entonces también a tener una batalla contra el pecado. Odian el pecado y aman la justicia. Y no tienen nada que ocultar. Por lo tanto, no hay razón para temer que revelará la luz. Porque uno ya sabe que uno necesita la ayuda de Dios. Se cuenta que un día el dueño de una empresa llamó a sus empleados y les dijo: mire, me voy a un viaje, un año de viaje, y voy a dejar a cargo la empresa a ustedes, y de entrada le voy a dejar unas instrucciones para que ustedes las obedezcan. Y los empleados, uy, qué bendición, qué bendición que el dueño se va y nos va a dejar la empresa, ¿sí? Hay un dicho muy fuerte, ¿no?, que dice que cuando se va el gato. ¿Qué le pasa? Los ratones hacen fiesta. Y entonces se fue el dueño y les dijo: mire, estén pendientes de mis cartas, porque cada mes les voy a mandar una carta para que sepan qué hacer cada mes. Se fue el dueño, arregló su maleta y así fue. Cada mes el dueño de la empresa mandaba una carta: instrucciones para el mes de enero. Segundo mes mandaba una carta: instrucciones para el mes de febrero. Tercer mes: instrucciones para el mes de marzo. Cuando llegó el dueño de su viaje, llegó y desde la entrada comenzó a ver las canecas de la basura llenas, tiradas por un lado, por otro. Comenzó a ver las puertas rayadas, comenzó a ver las sillas dañadas, las oficinas estaban sucias, comenzó a ver los equipos, los computadores, los comenzó a ver descompuestos. Y él, mientras iba entrando así, dijo: no, esta gente acabó con todo. Y entonces llamó a los empleados: reunión, asamblea general. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué pasó? Si yo les dejé las instrucciones, yo les envié las cartas cada mes. Y entonces uno de los empleados trajeron las cartas. Y cada carta la habían encuadernado, le habían hecho un marco bien bonito, le habían colocado hasta un vidrio así bien bonito, cada carta, y las colocaban. No, sí, nosotros las recibimos. Sí, pero no era suficiente recibirlo. Yo necesitaba que obedecieran las cartas. Y entonces el dueño dijo: no, ustedes definitivamente, ¿cierto?, no sirven para ser mis empleados, y cambió a todo el personal. Yo leí esa historia y me pareció algo muy parecido a lo que Dios hace. Dios, hermano, es un Dios que nos habla. Yo dije, Dios es un Dios que nos habla. Dios es un Dios que nos da instrucciones, ¿sí? Dios es un Dios, hermano, que hay gente, hay veces que dice: ¿por qué era que Dios no me habla? No, Dios mantiene hablándonos. Si usted lee la Biblia, Dios le habla. Si usted escucha la radio cristiana, Dios le habla. Si usted viene a la iglesia a congregarse, Dios le habla. Si usted va al grupo bíblico, Dios le habla. Si usted va a una reunión de jóvenes, Dios le habla. Yo recuerdo que cuando recién estaba iniciando en los caminos del Señor, yo veía que el pastor parecía que le hubieran contado toda mi vida. Y entonces yo dije: no voy a ir a esos cultos donde parece que al pastor, mi mamá, le hubiera contado mi vida. Y se la voy a hacer al pastor. Voy a ir a una reunión donde él no vaya. Y me fui a un ayuno. El pastor, yo sabía que no iba al ayuno. Y me fui al ayuno. Cuando llegué, y había unos hermanitos ahí reunidos. Habían como 4 o 5 hermanos ahí orando. Y yo me metí ahí. Y entonces le tocó al líder hablar. Y todo lo que habló ese líder era para mí. Y yo dije: ese pastor tiene a esa gente entrenada. Hasta este líder del ayuno sabe que, como en mi vida, porque uno no sabe qué es quién. Dios. Dios conoce nuestras vidas. Y Dios es un Dios que es luz. Y como Él es luz, Él va, hermano, a identificar las tinieblas y las secuelas de las tinieblas que hay en nuestras vidas, y las va a señalar hasta que nosotros, en el nombre del Señor, renunciemos a la oscuridad y a las tinieblas y nos convirtamos en lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros vivamos en luz, y por lo tanto Dios va a seguir hablando. Pero nuestra responsabilidad es que cuando Dios nos hable, nosotros tenemos que tomar nota y decir: Señor, ayúdame a practicar lo que tú me has mandado a hacer en esta semana. ¿Sabe qué es cada culto? Al final, cada culto se convierte, hermano, en un momento donde Dios nos habla lo que tenemos que hacer hoy por la noche y los próximos días hasta el domingo. El domingo nos habla para el resto de la semana, y de ahí Dios nos sigue hablando. Porque Dios jamás nos dejará de hablar si somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a Dios, que siempre nos habla y nos ayuda. Tercero, para que seamos luz necesitamos seguir la luz. ¿Qué necesitamos seguir? La luz. Jesús lo dijo en Juan 8:12. Dice la escritura así: otra vez Jesús les habló. ¿Sí ve? Jesús manteniéndole a los discípulos. Y dice que Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿vio? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Eso lo dijo Jesús. Por eso nosotros tenemos que conocer que Cristo es la fuente verdadera de la luz. Y Él llamó a sus discípulos y les dijo: síganme. Jesús es una luz que debe ser seguida, ¿sí? Y Él dijo: sígame. Jesús
Cuando está hablando de ser seguido, está hablando desde que Él quiere levantar no solamente lo que hemos dicho, creyentes, sino discípulos. Una persona que sigue a otra es justamente una persona que imita a otra. Los pasos de Jesús, los pasos de Jesús, Él los sigue. Él está siguiendo los pasos de su maestro. Si el Señor le dice que ame, Él ama. Si el Señor dice que odie, Él odia. Si el Señor dice que no se meta ahí, no se mete ahí. Eso se llama seguir. Seguir es reproducir los pasos de otro. Ser discípulos verdaderos de Cristo. ¿No? Y por eso es que se habla de que una persona que es seguidora de Cristo es una persona que tiene sumisión completa a Jesús como Señor. Y otra vez, muchas personas han recibido a Cristo como su Salvador, pero no lo tienen como Señor. Y ahí hay una cuestión espiritual que se rompe. Diga, no, Jesús es mi Salvador. Cuando uno habla del cielo, no, sí, Jesús es mi Salvador. Él se entregó por mis pecados, pero recuerde que si Jesús es nuestro Salvador, Jesús también es nuestro Señor. ¿Y qué significa eso? Que mi vida debe estar sometida a la de Él. Que yo le debo sumisión, que yo le debo lealtad absoluta, obediencia a Él, porque Él es mi Señor. Entonces hay personas que dicen, no, Jesús es mi Salvador y ya. No, si es tu Salvador, también es tu Señor. Y hay que someterse a Él, hay que seguirlo a Él. Por eso es importante, por ahí hay una frase muy popular en los creyentes cuando están tomando una decisión. Dice, ¿qué haría Jesús frente a esta situación? Esa es una pregunta de una persona que quiere seguir a Jesús. ¿Qué haría Jesús frente a una situación que yo paso? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Se pregunta uno. ¿Qué haría Jesús en una situación de familia? ¿Qué haría Jesús en la situación de padre? ¿Qué haría Jesús en la situación de trabajador? Y si yo sé qué haría Él, entonces mi deber es seguirlo a Él. Es decir, si Él haría eso, eso es lo que tengo que hacer yo. Dígame algo. Eso es lo que tengo que hacer yo. Eso es seguir a Cristo. Y por eso las personas que son luz siguen a Jesús, que es la luz verdadera. Reproducen, ¿cierto?, las características y las acciones de Jesús en su vida. Además de eso, la palabra de Dios nos enseña que hay resultados de seguirlo. Dice, no andarán en las tinieblas del pecado, no andarán en las tinieblas del mundo ni de Satanás, sino que tendrá la luz que produce vida espiritual. Cuando nosotros vemos eso de Jesús, entonces siempre antes de tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué haría Jesús? Por ahí hay un material que estoy por leerme que se llama ¿qué haría Jesús si fuera alcalde? Ahora, a mí me gusta el tema de gobierno y me gustaría leerme ese libro. ¿Qué haría Jesús si fuera alcalde? ¿No? Para regalárselo al alcalde de Popayán. ¿Qué haría Jesús? Bueno preguntar, porque lo que haría Jesús es lo que nosotros deberíamos hacer en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, que necesito cuadrarme aquí, para que seamos luz necesitamos experimentar la luz de Cristo. ¿Qué necesitamos? Experimentar la luz de Cristo. Necesitamos experimentar la luz de Cristo. Por eso nosotros, nuestro llamado según la palabra de Dios dice, antes éramos tinieblas, ahora somos luz, caminemos como hijos de luz. Entonces mire lo que dice Juan capítulo 9, vamos a mirar lo que dice Juan.
capítulo 9. Dice, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ayúdeme más. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido como ciego? Los discípulos eran terribles, ¿no? En vez de tener compasión con ese pobre señor, se agarran a hacer una discusión teológica y le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, en la cultura judía se pensaba de que una persona que nacía, por ejemplo, con una enfermedad, era el castigo de Dios, ¿cierto? De algún pecado por los padres o de algún pecado que cometió esa persona. Pero aquí hay una incoherencia teológica, porque se dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ¿qué? Ciego. Entonces, si una persona nació, ellos están diciendo, si él nació ciego, entonces sería que él desde el vientre pecó para que recibiera un castigo de Dios. Eso es una mala postura, ¿no? Porque eso es como decir que Dios es el que está castigando a las personas para mandarlas enfermas, y eso no es así. Y luego entonces, ¿qué dice? Jesús respondió Jesús: no, así no es. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Generalmente, lógico, por el pecado general de nuestros primeros padres, se abrió la puerta a la enfermedad. El pecado es la puerta a la enfermedad. Pero Jesús dice que no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten a él. Sino que Dios, de una forma soberana, escoge a personas atribuladas, escoge a personas en aflicción. De una forma soberana Dios las escoge para mostrar las obras de Dios en él. Bendito sea el nombre del Señor. Para mostrarlas. ¿Sí? Este es un ejemplo de todos los que estamos aquí, aún las personas, todos los payaneses o todos los caucanos o todos los colombianos, ¿cierto? Nacimos lastimosamente bajo la maldición del pecado. Pero Dios, en su misericordia y en su soberanía, escogió a unos cuantos colombianos, y entre esos está usted y estoy yo. Y en nosotros Dios nos escogió para mostrar sus obras, para mostrar Dios cómo salva, cómo Dios libera, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, cómo Dios limpia, cómo Dios perdona, cómo Dios transforma, cómo Dios levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios escoge soberanamente para mostrar las obras de Dios, y en su gracia nos escogió a usted y a mí, y a este también. Mire lo que dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahorita dice el versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo. ¿Qué dijo Jesús otra vez? Luz soy del mundo. Jesús es una luz restauradora, es una luz sanadora. Cuando los rayos de la presencia del Señor resplandecen en una vida, esa vida puede ser sanada, puede ser liberada. Puede ser que durante toda su vida le haya acompañado una aflicción. Puede ser desde que el vientre de la madre o desde que nació le haya acompañado una opresión, le haya acompañado una aflicción, le haya acompañado una enfermedad. Si unos rayos de la luz de Cristo llegan a resplandecer en esa vida, Él cambiará, restaurará, sanará lo que toda la vida pudo haber cargado esa persona. Y aquí estamos hablando es de que Dios
está buscando a personas que experimenten la luz de Él. Dios anda en busca de esas personas que anhelen experimentar la luz de Dios, experimentar esa luz restauradora, sanadora. Y dice el versículo siguiente: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sí? Algunos comentaristas hablan de que Él le estaba mostrando a todos los demás que Él era el creador. Porque esta es una escena que es muy, muy particular, cuando el Señor tomó lodo e hizo al hombre. Dígame en algo. La palabra de Dios dice que Dios tomó el lodo, tomó el polvo de la tierra, ¿sí? Y luego sopló sobre él aliento de vida. Dios es muy poderoso. Y cuando Jesús, dice aquí, escupió en la tierra e hizo lodo, estaba mostrándose como un creador, porque Él untó con el lodo los ojos del ciego para decirle: yo tengo el poder para crear ojos nuevos. Yo tengo el poder para crear órganos nuevos. Yo tengo el poder para crear lo que esté enfermo, lo que esté dañado, puedo hacerlo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Cristo quería que este hombre experimentara la luz, su poderosa luz creadora. Él está diciendo: y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7 dice: y le digo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice la escritura: fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. La luz de Cristo, cuando uno la experimenta, hay un cambio. Cuando uno experimenta la luz de Cristo, una persona que estaba ciega a las cosas de Dios comienza a ver las cosas de Dios, comienza a recibir la luz de Dios. Una persona que experimenta la luz de Cristo es una persona, hermano, que se le puede caer todo lo que vivió desde niño, desde adolescente, desde joven, se puede partir en mil pedazos y Dios abrirle el camino para que viva una nueva vida ahora con el poder de Dios. Cristo está diciendo, ¿y sabe qué es lo maravilloso? Dice la palabra de Dios que fue y le dijo a él, le digo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. En otras palabras, Cristo es el enviado de Dios, es la luz que venía. Y Dios, y Cristo como Dios, estaba queriendo en él impartirle un poco de su luz, un poco de él, que experimentara un poco de él. Y aquí hay una maravillosa respuesta, no me lo quite, ¿sí? La maravillosa respuesta del texto es que fue entonces y se lavó. Otra vez, cuando una persona tiene fe, obedece. Cuando una persona tiene fe, obedece. La fe de salvación es una fe que obedece a Dios y es una fe inmediata. Cuando una persona experimenta la luz de Cristo y sabe que Dios quiere hacer algo en su vida o a través de su vida, él se va a mover en fe, él se va a mover en obediencia, porque sabe que si lo hace va a tomar de Dios un rayo de su luz, y al tomar un rayo de su luz, su vida entera cambiará. ¿Se imagina qué pasó después de eso? Una persona ciega era una persona mendiga, una persona que vivía como una cerca al templo de aquel entonces pidiendo monedas, vivía con comida limitada, con ropa limitada, vivía de la compasión de otros, de la lástima de otros. Y al Señor no le gusta que nosotros vivamos así. La luz de Cristo, cuando usted la experimenta, el Señor rompe el origen de nuestra enfermedad
pero a la vez quiere levantarnos para que tú y yo rompamos con esa mentalidad de mendicidad y que nosotros nos proyectemos a una vida de bendición, de victoria, que glorifique su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Dios que nos comparte de su luz. Amén. Es importantísimo eso, experimentar la luz. Dios anda buscando diariamente a quién le doy un rayo de su luz. Yo le digo, Señor, yo lo necesito. Un rayo de luz de tu sabiduría, un rayo de luz de tu gracia, un rayo de luz de tu amor. Es suficiente para yo seguir viviendo. Amén. Entonces, aquí vemos también otro ejemplo. Nosotros para hacer luz necesitamos experimentar continuamente la luz de Cristo. No de vez en cuando, sino permanentemente. Necesitamos experimentar la luz de Cristo. Hechos capítulo 22, vamos a ver otro ejemplo. Dice la escritura así. El apóstol Pablo, ¿me ayudan con el piano si hay quien lo toque? Dice, el apóstol Pablo está dando su testimonio. Recuerden que Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso. Y él dice, yo perseguía yo este camino, hablando de Cristo. Era un perseguidor hasta la muerte. Imagine cómo perseguía a Saulo hasta la muerte. Quería decir que justamente él en su mente quería acabar a través de la muerte con todos los cristianos. Y perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y dice la escritura, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. A todo lugar donde iba Saulo, apresaba, encarcelaba y hacía castigar a los cristianos. Dice la palabra de Dios, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Experimentó la luz de Cristo. Ahora esta luz es una luz tanto espiritual como una luz física que se le apareció a Saulo yendo al camino de Damasco. Dice la escritura, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Y qué sucedió? Dice la escritura, y caí al suelo. La luz de Cristo, cuando la experimentamos, hermano, va a tener un poder en ella que nos va a transformar. Y en esa transformación, hermano, seguramente muchas cosas de nuestras vidas van a caer al suelo. Ahí va a caer nuestro orgullo al suelo. Ahí va a caer nuestra prepotencia al suelo. Ahí va a caer, hermano, nuestra incredulidad al suelo. Ahí van a caer muchas cosas malas y que nosotros a veces creemos que son buenas. Puede ser que Dios, cuando le haga experimentar la luz de Él, puede hacer caer al suelo hasta proyectos. Ay, yo pensaba irme para allá y hacer mi vida así, así. Cuando uno experimenta la luz de Cristo, al suelo puede caer todo proyecto humano. No es fácil vivir ahí. Pero cuando Dios permite que se caigan proyectos humanos al suelo, es porque Él va a levantar los proyectos divinos en su corazón. Y es un intercambio maravilloso. A mí hace 23 años me pasó esto. Experimenté la luz de Cristo en mi conversión. Mi proyecto de vida, ser ingeniero, ser empresario independiente. Tenía equipo de trabajo, trabajaba en centro de investigación, ganaba buena plata, ¿sí? Casarme con una caleña. Las caleñas son como las flores. Ese era mi proyecto de vida, ¿cierto? Y un día el Señor se me apareció en el camino y me dijo, te tumbo al suelo tus proyectos. Y no es fácil quedarse así, ¿no? ¿Sí?
Hablárselos aquí es una cosa, pero cuando lo estaba experimentando, eso significó lágrimas, significó confusión, significó aterrarme de que todo mi castillito de naipes se viniera al piso. Pero una vez que se cayó al suelo mi proyecto de vida, Dios dijo: voy a empezar a construir tu vida desde las primeras bases. Y no me pidió permiso. Para aquellos que creen que Dios tiene que pedirle permiso a uno, ¿no? Dios no le pide permiso porque Él es el Señor. Y hace 20 años, sin que en mi cabeza estuviera el ser pastor. Yo recuerdo que me encontré con un pastor, el pastor de una de las iglesias que ya estaba aquí, de Alas de Salvación. Y me lo encuentro y él me pregunta: ¿a qué vienes a Popayán? Y yo recuerdo, yo le dije: sinceramente ni sé. Yo no tenía la convicción de llegar a ser pastor. Me dijo: ¿pero qué vienes a hacer? Y dije: no, yo quiero venir y contar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si ese testimonio le sirve a otro para que se salve, estoy por bien servido. Dice la escritura: cayó al suelo. Yo vengo para decirle a alguien que puede ser que en los próximos días proyectos de vida caigan al suelo y te va a tocar llorar. Pero si es Dios y si es la luz de Dios, tú siempre tienes que saber que los proyectos divinos son muchísimos mejores que los proyectos humanos. Los proyectos divinos son más eficaces, los proyectos divinos son de mayor trascendencia, los proyectos divinos son de mayor importancia que los proyectos humanos. Pero ¿sabe qué dice la escritura? Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la escritura: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Tremendo. Saulo experimentando la luz de Cristo. Desde ahí va a empezar una transformación en su vida. Amén. Tremenda esa palabra. ¿Y sabe qué dice? El versículo siguiente dice la palabra: y los que estaban conmigo vieron la luz. Mire que muchas personas pueden ver la luz de Cristo, la ven, pero en vez de humillarse, se espantan. Yo me acuerdo que un día yo estaba predicando y yo vi a una familia llore y llore y llore. Y a través de la predicación, entonces salieron corriendo después. Y como tenían un negocio, y un día fui y compré algo en ese negocio. Y, pastor, yo estuve en la iglesia, pero ese día Dios nos habló de todos los problemas que nosotros estábamos pasando y nos dio un miedo y salimos corriendo. Sí, pero si Dios les estaba hablando, ¿por qué no más bien se humillaron ante Él? ¿Por qué se espantan de Dios? Espántese del diablo, del coco, pero de Dios. Y uno se queda aterrado, hermano, que la gente viene a la iglesia y se espantan de Dios. Se espantan. ¿Usted ha invitado amigos? Sí. ¿Usted ha invitado familiares? Sí. ¿Y dónde están? No, ellos escucharon el mensaje y estuvo bonito, pero uy, no, eso está como muy... ¿Sabe qué? Estos vieron la luz, a la verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? Tremendo. Dios es un Dios soberano. Por su gracia, Dios permite que veamos su luz, experimentemos su luz. Y cuando una persona experimenta su luz, también puede entender la voz del que habla contigo. Hermano, cuando uno está en comunión con el Señor y es el Señor el que le habla, es Dios, hermano, que le toca el corazón a uno. Y uno entiende que no es la voz de un ser humano. Y uno entiende que no es el pastor que le está hablando. Es Dios que está hablando algo sobre tu vida y algo que Él quiere hacer con tu vida.
Y aquí dice la palabra de Dios, pero no entendieron. Y dice el versículo siguiente, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículo 11, y como yo no veía, mire, este texto es importantísimo. Dice la palabra, y como yo no veía, pero ¿qué no estaba viendo él? No, porque dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, él no veía el camino. Él, ¿sabe qué? ¿Qué hizo la luz de Cristo? Para una aplicación más, la luz de Cristo le quitó la mirada de las cosas terrenales. Yo no veía, yo dejé de ver mis problemas, yo dejé de ver el camino a Damasco, yo dejé de ver el mundo, porque empecé a ver la gloria de esa luz. Porque cuando uno experimenta la gloria de esa luz, todo lo de este mundo se desvanece. La importancia, los problemas, lo que nos vislumbra, todo cae, todo. Y comenzamos a vivir sin colocar nuestra mirada en estas cosas terrenales, y empezamos a colocar nuestra mirada en las cosas celestiales. El que experimenta la luz de Cristo, y por eso hay veces la necesitamos con urgencia. Cuando usted está siendo consumido por los problemas de falta de trabajo, falta de salud, falta de empleados, falta de lo que sea aquí en la tierra, su corazón está pidiendo a gritos experimentar la luz del Señor. No, Señor, sácame de aquí, sácame, ciégame a las cosas de este mundo. Ciégame. No quiero ver más mis problemas como los veo. No quiero ver más mi vida como la veo. No quiero ver más mi familia como la veo. No quiero ver más este mundo y sus placeres como los veo. Señor, hazme experimentar tu luz, para que a través de tu luz solamente vea la gloria de tu luz, vea la plenitud de tus atributos, tocándome, llenándome y levantándome. Y ese es otro estilo de vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor por eso? Amén. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué, dice el apóstol Pablo, a Damasco, ¿no? Y para cerrar el versículo 14 y 15, porque luego le dio esta orden el Señor: mire, el que experimenta la luz de Cristo puede convertirse en luz para los demás. Luego y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¡Qué privilegio! ¿Me están oyendo? Ese es el mismo privilegio suyo y mío. No solamente a él. Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Dios te escogió para que veas al justo. Y Dios te escogió para que oiga la voz de su boca. Y luego, ¿qué le dice el versículo 15? Porque serás luz. Eso significa ser testigo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando tú ves la luz y tú escuchas en medio de esa luz la voz de Dios, te conviertes en un instrumento de luz para los demás. Solo los que experimentan la luz de Cristo se convierten en instrumentos de luz. Su luz. Y mi oración es que no se apague la luz de Cristo en nuestras vidas. Y para que eso no suceda, no importa lo que yo haya vivido hace 23 años, gracias a Dios por eso. No importa lo que yo viví hace 20 años,
Gracias a Dios por eso. ¿Sabe qué es lo importante? Es que hoy, aquí en esta noche, me puedo quebrantar y decirle al Señor: necesito seguir experimentando tu luz, porque todavía nos falta camino por recorrer. Colóquese en pie dándole un aplauso al Señor y vamos a orar. ¿Cómo decía la canción? Los que cantan bonito, ¿dónde están? ¿Cómo dice la canción? Que su luz brille en mí. Amén. Que su luz, ¿qué? Que su luz brille en mí. Estamos viviendo en un mundo muy oscuro, lleno de muchas tinieblas. Necesitamos escuchar y aceptar el llamado del Señor que nos dice: antes eran tinieblas, ahora somos luz, caminemos como hijos de luz. Padre, gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor, y pedimos que todos los que estamos aquí, los que lleguen a escuchar este mensaje por cualquier otro medio, traigas esa convicción a nuestro corazón y de que seamos lo que tú quieres, de lo que tú has planeado para nosotros, que seamos luz. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Señor, oramos para que podamos conectarnos permanentemente a la fuente de la luz verdadera. Oramos, Señor, para que esa luz, los que estaban asentados en tinieblas vean la luz, los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandezca. Oramos por ello en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Oramos, Padre Celestial, delante de ti, para que podamos practicar la verdad. Que cuando nosotros escuchemos un mandamiento tuyo, no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que lo practiquemos. Que intentemos y nos esforcemos en cumplirlo, en llevarlo a cabo. Porque los que practican la verdad son hijos de luz. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas. Ayúdanos a odiar lo que tú odias. Señor, oramos para que te podamos seguir como discípulos de Cristo, para que podamos reproducir tus acciones, para que en cada situación podamos decir: ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Y que tú nos respondieras y que nosotros obedeciésemos a lo que tú nos llamas a hacer. Que no solamente nos preguntemos, sino que una vez obtengamos la respuesta, la llevemos a cabo para reproducir tus acciones en nuestra vida. Señor, y oramos delante de ti porque seguimos necesitando experimentar la luz de Cristo. Así como aquel hombre que nació ciego, pero que experimentó el poder de esa luz, la luz del mundo, que vino a quitar la ceguera, que vino a quitar las tinieblas, que vino a quitar la oscuridad. Señor, en esta hora oramos para que el poder de tu luz se intensifique en nosotros. Por favor, Señor, intensifica tu luz en estos próximos días, semanas, meses y años. Haz crecer tu luz. Que tu luz, Señor, brille en nosotros. Oramos, Señor, para que restaures, renueves y acrecientes esa luz en nosotros, los que decimos creer en ti, los que decimos ser hijos de Dios. Ayúdanos también a ser hijos de luz.
Padre celestial, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos a ti para que experimentemos el poder de esa luz, Señor, en la cual nos da sanidad, nos da libertad, nos da sabiduría. Ayúdanos a seguir experimentando la luz que experimentó Saulo de Tarso, esa luz que transforma, esa luz, Señor, que transforma, esa luz, Señor, que, amado Dios, que nos ayuda a quitar la mirada de las cosas de esta tierra y ponerla en las cosas celestiales. Señor, necesitamos experimentar de esa luz, Padre celestial, que nos convierte en instrumentos de luz. Tu palabra nos dice que imitemos la luz de Cristo, y para imitarla necesitamos recibirla de ti. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, dame más de tu luz. Que tu luz llene mi corazón, llene mi mente, llene mi alma. Que tu luz llene mi cuerpo. Y que así, Señor, yo pueda entonces ser luz para este mundo, ser luz para mi familia, ser luz para mis hijos, para mis padres, ser luz, Señor, para mis compañeros de estudio, de trabajo, ser luz. Señor, oramos por ello en el nombre de Jesucristo, y creemos, Padre celestial, que tu luz poderosa, Señor, se manifiesta para aquel que lo necesita. Señor, toda opresión, toda preocupación, todo problema que esté cargando la iglesia, ahora se disipa, ahora se anula, para que la luz de Cristo sea, Señor, colocando su corazón y su mente y su alma, para que pueda ver la gloria de Dios, para que pueda ver la plenitud de tu presencia, para que pueda experimentar una vez más, Señor, la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Que le resplandezca, que le resplandezca. En este día reprendemos las tinieblas, atamos y reprendemos las tinieblas, toda secuela, todo residuo de las tinieblas en nuestros corazones, mentes, almas, cuerpos, en nuestro hogar, nuestra familia. Atamos y reprendemos las tinieblas que han estado operando en contra de la iglesia de Cristo. La atamos y la reprendemos en el nombre de Jesucristo, y la echamos fuera de nuestras vidas, familias, fuera de la iglesia. Reprendemos las tinieblas de esta ciudad, de este departamento. Reprendemos al reino de oscuridad, al reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesucristo. Les ordenamos que dejen libre esta ciudad, libre este territorio, este departamento, libre de todo efecto, de toda obra infructuosa de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Lo creemos así, Padre, lo creemos así en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Que Jesús brille aquí. Amén. Que brille su nombre, que brille su gloria. Amén. Que